que como están las cosas me pareció acertado dar mi opinión sobre un gran asunto que nos involucra a todos y es el proyecto de ley que busca reformar el sistema de salud en Colombia. Para la fecha de este video la reforma ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y solo falta que se surta la aprobación por parte del Senado para que la reforma se convierta en ley. Pero de manera concreta les diré en qué estamos en este momento y por qué definitivamente para mí la nueva propuesta de modelo no es la más adecuada para el país. Nuestro sistema de salud actual es un sistema mixto donde tanto entidades públicas como privadas prestan el servicio de salud, al ser este un servicio público esencial y un derecho fundamental. En este modelo existen dos regímenes que lo componen, uno contributivo y uno subsidiado. En el régimen contributivo los trabajadores tanto dependientes como independientes destinan un porcentaje de sus ingresos para el pago del sistema actual. Escogen libremente su entidad promotora de salud y cuando se enferman son atendidos por las IPS contratadas por su EPS seleccionada. El modelo subsidiado por su parte es aquel al que tienen derecho todas las personas que no tienen una capacidad de pago para aportar al sistema pero que de todas maneras deben recibir atención del mismo. En este caso únicamente a través de EPS públicas subsidiadas por el Estado. Digamos que mal que bien nuestro sistema actual de salud ha demostrado ser uno de los más exitosos y codiciados en toda Latinoamérica, porque estamos hablando de un modelo maduro con algo más de 30 años de existencia que se ha logrado destacar por la competencia entre distintas entidades promotoras de salud, el acceso a ellas por medio de núcleos familiares, así como la presencia de empresas privadas que prestan el servicio y compiten con el sector público. Como bien sabemos, la competencia siempre nos va a brindar a nosotros los clientes o usuarios los mejores servicios y al precio más económico posible. Dos ejemplos me permiten demostrar el modesto pero progresivo éxito que ha tenido el sistema. Lo primero es que hoy más del 99% de las personas están afiliadas al sistema de salud, cuando antes solo un 20% de las personas se encontraba afiliada, por lo que podemos decir que Colombia ha sido coherente con su obligatoriedad de tener un cubrimiento universal del sistema de salud. Y segundo, la tasa de mortalidad infantil disminuyó en un 45% con este sistema. Pero entonces, ¿cuáles serían esos principales cambios que tendría la reforma que dañaría todo lo que se ha conseguido durante estos últimos años? Lo primero es que el sistema de salud ahora sería 100% estatal. Desaparecerían las entidades promotoras de salud y ahora los denominados CAPS, que serían los centros de atención primaria en salud, serían la única entrada al sistema de salud, donde una persona y su núcleo familiar deberá inscribirse para recibir la atención en salud y cualquier tipo de consulta que no sea de urgencia, por supuesto, por lo cual se deberá acudir ante el centro que te haya sido asignado. Frente a este primer ámbito, el problema de que la población esté asignada a un centro de médico específico es que indiscutiblemente en los municipios 5 y 6, que son los más pequeños, las personas no tendrían un derecho a ejercer su libre elección sobre el centro médico que quieran, pues en última solo van a poder escoger un único centro médico que sería pequeño, limitado y el cual incluso se vería obligado a ir hasta las mismas residencias de esas personas por ser zonas rurales tan vulnerables y con escasa posibilidad de movilización. Esto se traduciría muy fácilmente en un modelo muy limitado que se vería enfrentado a serios problemas de alcance y cobertura, especialmente pues para municipios muy pequeños o rurales y que tienen la población muy dispersa, tales como Bichada o Guainía. Dicho esto, la solución más idónea tiene que ser la de no desmontar las EPS, las cuales cuentan con IPS a lo largo de todo el país, pero en vista de que hoy también se presenta un problema de cobertura, la reforma tiene que estar encaminada más bien a una regionalización de las aseguradoras, es decir, ofrecer distintas EPS dependiendo del tamaño de los departamentos. Por ejemplo, en departamentos grandes como Cundinamarca o Antioquia, se debe mantener la posibilidad de ofrecer varias EPS que presten el servicio, pero por ejemplo, solo se deben establecer en estos departamentos o municipios máximo 3 EPS, por ejemplo. El resto deben ser dispuestas en los municipios y departamentos más pequeños, de tal manera que todas las EPS existentes y legalmente constituidas y vigentes al día de hoy se puedan distribuir geográfica y proporcionalmente de acuerdo con las entidades territoriales que lo requieran en mayor o menor medida. Si bien la libre elección de cualquier aseguradora seguiría estando limitada, esta propuesta garantizaría a lo sumo el siempre acceso a los colombianos a la salud y por eso la regionalización del asegurador es fundamental. Lo más grave de la reforma es que sus promotores no han dicho siquiera si existen los recursos suficientes para la creación y construcción de estos innumerables centros de atención primaria, por lo cual, además de la supuesta necesidad de la reforma, deberíamos preguntarnos si es viable, ejecutable y suficiente de acuerdo con el presupuesto asignado para este sector y si realmente se justifica desmontar todo un sistema. Otro inconveniente que percibo de un sistema de salud que sea totalmente estatal es que el gobierno definitivamente conocerá mucho más cerca nuestras ubicaciones, porque si el gobierno conoce mi centro de atención, automáticamente va a conocer mi lugar de residencia y esto le daría, por decirlo así, un ámbito de dominio administrativo bastante completo que en cualquier caso le facilitaría la invasión a la intimidad o privacidad
capacidad de todas las personas. Esto también implica que si por ejemplo yo trabajo a 1 o 2 horas de mi centro de atención más cercano, tendré siempre que desperdiciar ese tiempo porque en ninguna otra parte se me va a atender, cosa que no pasa ahora. Pues literalmente con tu celular buscas la IPS o clínica más cercana y solicitas tu servicio médico. Segundo inconveniente, el ADRES ahora va a ser el único pagador del sistema. Esto quiere decir sin la intermediación de las EPS. Por lo tanto, ya no solo se encargará de recaudar los aportes al sistema de seguridad social en salud, sino que recibirá ahora por parte del Estado todos los dineros y presupuesto destinado al sistema. Este para mí es de los puntos más complejos, ya que estamos hablando que será un solo instituto el que le pagará todo el sistema de salud, es decir, a todos los prestadores de salud, instituciones de salud o a estos nuevos centros de atención, lo que para mí sería una medida sumamente arriesgada, ya que hemos visto qué pasa cuando el Estado intenta tener todo el control sobre los pagos, de literalmente lo que sea. En este caso estamos hablando de una entidad que no tiene ni la experiencia, ni la capacidad administrativa, ni el músculo financiero para gestionar, dirigir o pagarle a estas nuevas entidades o llamadas regionales y desembolsar pagos, algo que sí tienen hoy en día las EPS, las cuales hoy están reguladas exhaustivamente y están constantemente siendo vigiladas para que cumplan correctamente sus funciones de administración. Como tercer punto y atado al anterior, el ADRES pagará el 85% de las facturas sin que éstas pasen por revisión, lo que quiere decir que solo habrá una auditoría y un control del 15% de facturas y todas al azar, por lo que los corruptos podrán perfectamente hacer de las suyas con el 85% de los recursos en salud sin que siquiera nos demos cuenta, por lo que por consiguiente todo el presupuesto que esté destinado en un principio al sistema de salud se va a acabar mucho más pronto de lo programado y que por esto se generen automáticamente sobrecostos del sistema que a nosotros como pacientes por supuesto nos afectará directamente porque sencillamente no nos van a atender al no haber insumos. Como siguiente punto y como bien dije, se está hablando de la eliminación de las EPS, el cual para mí también es un punto bastante complejo, ya que según el gobierno las EPS no hacen absolutamente nada y solo giran la plata recibida por el ADRES hacia sus IPS, pero lo que realmente omite el gobierno es que también las EPS gestionan todos los recursos y hacen la logística correspondiente para girar el dinero que solo sea estrictamente necesario hacia sus IPS, teniendo un control preciso sobre los gastos, pero al desaparecer ahora estas, muy seguramente esa plata se va a desaparecer. Esto no implica que hoy no se presente corrupción en el manejo de los recursos por parte de las EPS. Este es un problema inevitable, siempre se va a perder plata. A lo que voy es que debe mantenerse lo que ha venido funcionando en estos últimos años, pues si bien las EPS tienen un amplio margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos, estas están sujetas a una rigurosa normatividad que reglamenta el ejercicio de sus funciones de administración. Tan así que si por ejemplo una aseguradora no cumple con un patrimonio de respaldo e infraestructura, el Estado interviene y sencillamente la liquida, tales como el caso de Coprecom, Saludcop, entre otras. El siguiente punto que se toca es respecto a los directores de las clínicas y hospitales. Actualmente son las EPS quienes determinan quiénes van a ser los directores de clínicas y hospitales, para lo cual se basan en su trabajo, títulos, experiencia, para endilgarles esta responsabilidad. Pero ahora con la reforma va a ser inevitable la necesidad de hacernos amigos de nuestros gobernadores o alcaldes, ya que serán ellos quienes utilizando su criterio van a determinar a los directores de las futuras clínicas y hospitales. Por lo que si un día de urgencia no te dejan entrar a una clínica o no te atienden, probablemente sea porque no tienes los contactos necesarios para que tu vida valga. Finalmente, y para mí lo más preocupante respecto de esta reforma, es quien va a ejercer el control sobre todo el sistema. Pues ahora, al ser los políticos quienes básicamente manejen todos los recursos de la salud, sumado a las eventuales direcciones de todos los superintendentes nombrados por el mismo presidente, es inminente que la plata de la salud será destinada a hacer campaña política por el candidato presidencial del momento. Esto no significa otra cosa que el retraso de unos 30 años a un modelo de salud que no funcionaba y no funcionó, donde los recursos destinados específicamente a la salud se desviaban y se convertían en el botín por el cual los políticos van a pelear todos esos votos. Pues ahora el Estado, al convertirse en un único regulador y financiador del sistema, la corrupción definitivamente será un camino aún más fácil. Y como recordatorio final, les cuento que gracias a la mermelada por este gobierno del cambio, por el Partido Liberal, Conservador y Partido de la U, pasó esta reforma en la Cámara de Representantes. Por lo que realmente los invito a que alcen la voz, no se callen e impidan que esta reforma siga avanzando. No debemos votar más por los partidos que, sumados a los del gobierno, van a seguir acabando con la vida de todos nosotros a costa de cargos y salarios altos. Y te agradezco si llegaste hasta aquí.